Y cuando Marito empezaba a dirigirnos en alabanza y en este tiempo de cánticos, me reía por dentro porque dio en el clavo con los primeros versículos que leyó, sin ponernos de acuerdo, ¿verdad, Mario? Vamos a leer el Salmo 84, ¿les parece? Y vamos a tener algunos pensamientos acerca de ese salmo, que es un salmo precioso. Salmo 84, dice así la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que podemos estar ante tu palabra. Te pedimos que nos hables a cada uno del corazón, Padre, de acuerdo a aquello que necesitamos, que tú lo sabes, Señor. Lo dejamos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un salmo precioso, como decíamos, ¿verdad? Un salmo que nos habla de el anhelo del salmista de estar allí en las moradas de Dios, donde Dios está. Podríamos llamar a esta charla, a estos pensamientos, anhelo estar donde Dios está. Y es un salmo de intensa devoción a Dios, ¿no? Aquel que lo escribe, el salmista, deseaba ardientemente estar en el lugar donde Dios se manifiesta. Y podríamos decir que el protagonista de este salmo es Dios. Saben que en 12 versículos que tiene el salmo, 14 veces nombra a Dios el salmista. De diferentes maneras menciona a Dios. Sin duda que está hablando a Dios, es una oración. Contiene expresiones de un alma devota, ¿verdad? De alguien que ama a Dios y que quiere estar donde Él está. Saben que las moradas de Dios, la casa de Dios, en la época donde cuando fue escrito estos salmos, era el tabernáculo, era el templo, ¿no? El templo era el centro de la vida religiosa de Israel. Allí era donde se adoraba. Allí y solo allí era donde ministraban los sacerdotes. Solamente en ese lugar era donde se podía ofrecer sacrificios. Solamente en ese lugar era donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, dentro de ese lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios en una forma especial, allí en el arca, sobre el arca entre los querubines. Solamente era ese lugar, el lugar de adoración de todo el pueblo de Dios. En varias ocasiones, en algunas festividades, en la Pascua y en algunas otras, todo el pueblo debía venir allí a donde estaba el templo, donde estaba el tabernáculo en su tiempo, a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios, a cumplir con esas ordenanzas. A veces había un gran peregrinaje. Estuviera donde estuviera el israelita, aquel que era devoto
aquel que quería cumplir con las ordenanzas del Señor, aquel que quería buscar a Dios, tenía que venir al templo a buscarle. Pero hoy vivimos del otro lado de la cruz, de este lado de la cruz, ¿no? Y sabemos que en el nuevo pacto, el templo de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el templo de Dios? Ahí está. El templo de Dios es la iglesia. No las paredes, ¿verdad? Sino el conjunto de los creyentes, la congregación de los santos. La iglesia, los salvados por la sangre de Cristo. La Escritura también nos dice que el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, es el creyente individual. Pero ahora estamos pensando en el templo como la congregación de los santos. Y ahí vamos a ver algunos versículos que apoyan esto que estamos diciendo. El encabezado del Salmo nos dice alguna palabra y casi siempre nos dice, o muchas veces nos dice, quién lo escribió. En este caso, por lo menos en esta versión del 60, no dice quién lo escribió, sino a quién se lo hicieron llegar el Salmo, ¿no? Dice, al músico principal sobre Gitit, Salmo para los hijos de Coré. O sea que no sabemos bien, no tenemos certeza de quién lo escribió, pero sí que era para los hijos de Coré. Y saben, los hijos de Coré y otro que eran los hijos de Asaf eran levitas y eran de los principales cantores del templo. O sea que alguien que lo escribió, se los hizo llegar a los hijos de Coré. Y si bien no tenemos la certeza, es muy probable que fueran hijos de aquel Coré del Éxodo. ¿Se acuerdan de la historia de Coré, no? Coré fue también un levita, pero que se levantó en rebelión, que no quiso aceptar la autoridad de Moisés y de Aarón y se levantó junto con otros. ¿Y se acuerdan en qué terminó la rebelión de Coré? En un juicio, en un castigo. Se abrió la tierra y los tragó. Y así fue el fin de aquel Coré. Y qué interesante pensar que los hijos de Coré, los descendientes de aquel rebelde, estaban ahora en el ministerio, estaban ahora en el templo. No tenemos certeza de que sea ese mismo Coré, pero no nos llamaría para nada la atención que así fuera, porque Dios es un Dios misericordioso y que muestra su misericordia, a pesar de los desvaríos de los ancestros, digamos. Dios puede rescatar y restaurar a una familia. Muchas veces lo ha hecho en la historia y lo seguirá haciendo sin duda. Y este salmo está escrito como una oración. Se dirige, como decíamos, a Dios. Se dirige de diferentes maneras a Dios. El título que más usa, o el nombre que más usa, es Jehová de los ejércitos. Sería algo así como Yahvé Sabaoth, que también puede traducirse como Señor Todopoderoso. O sea que está hablando del Señor como el que reina, el Rey del universo, el Rey de Israel, el Rey de los ejércitos. Y también se dirige a Dios como Rey mío, Dios vivo. Y así habla de la Escritura, ¿verdad? La Escritura nos enseña a dirigirnos a Dios como el Dios Altísimo, como el Creador del cielo y de la tierra, como el Señor Todopoderoso, con reverencia, con respeto, con temor, pero también como nuestro Padre. Abba Padre, como cantábamos, con la cercanía y el anhelo de un hijo por su Padre. Y este salmo habla de eso, de ese deseo intenso, casi agonizante, por la presencia de Dios, y también nos habla de los resultados de estar donde Dios está. Ahora, antes de meternos del todo en el Salmo, deberíamos reflexionar, pensar, ¿cómo está nuestra devoción? ¿Cómo está tu devoción? ¿Anhelás la presencia del Dios vivo? ¿Anhelo estar donde Dios está y donde Dios se manifiesta en especial? ¿Amo su casa? ¿Amo la casa de Dios, que es la iglesia, la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad? Y el salmista empieza
con una expresión de admiración, ¿verdad? De reconocimiento, de anhelo. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. En otras versiones dicen, qué bella es tu morada, cuán preciosas, cuán hermosas son tus moradas. El salmista considera la casa de Dios y le expresa su aprecio, su amor, su anhelo por ella. Le parece preciosa, le parece hermosa, digna de ser amada. Pero lo que hace que esas moradas, que esa casa sea digna de ser amada, no es el lujo, no es la perfección arquitectónica, sino es la presencia de Dios en medio de esa casa. Es la presencia de Dios lo que santifica el templo y lo que le da su belleza. Y de la misma forma, queridos, hoy en día uno no viene a la congregación de la iglesia local porque el salón esté bien iluminado, bien pintado, bien decorado, con aire acondicionado, ¿no? Son todo cosas buenas, ¿no? Pero realmente nos podríamos reunir en cualquier otro lugar, nos podríamos reunir en la mitad del campo, sin nada alrededor nuestro. El hecho es que en ese lugar Dios se manifiesta y envía bendición y vida eterna. La congregación no es un lugar donde las personas son perfectas, donde todo es color de rosa. Si alguien ha creído eso, bueno, le tengo que informar que no es así, ¿no? Somos imperfectos, ¿no? La presencia de cada uno de nosotros hace que el lugar sea imperfecto, hace que la congregación sea imperfecta, porque nosotros somos imperfectos. Pero el hecho principal es que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que hace hermosa la congregación. Eso es lo que hace especial la reunión de la iglesia local, que el Señor está en medio nuestro. No es la alabanza, ni siquiera está hablando acá de la prédica, está hablando de la presencia de Dios en medio nuestro. Y al salmista no había que convencerlo, ni había que obligarlo de alguna manera a estar en la casa de Dios. Su alma clamaba por eso. Tenía como un apetito santo que necesitaba ser saciado. Claro que la presencia de Dios no la encontramos solamente en la congregación, ¿verdad? Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes el Espíritu Santo y la Escritura, como nos recordábamos, dice que somos el templo del Espíritu Santo. La Escritura dice que tú puedes entrar en tu lugar secreto, cerrar la puerta y ahí orar a tu Padre que ve en lo secreto y estar en la presencia de Dios. Y eso es así. Pero nosotros podemos mirar este salmo y hacer un paralelismo entre aquel templo hecho de piedras, hecho con todo lo que había juntado David para que Salomón construyese, y el templo, que es la casa de Dios, la iglesia, la congregación. Dios se manifiesta especialmente en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando estaban el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el desierto, Dios le dijo que se dispusieran de una manera particular? Las tribus estaban de una manera particular, pero había algo que estaba en el medio y era el tabernáculo. Porque dijo eso el Señor en Éxodo 29:45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios quería estar en medio de su pueblo. Pero esa misma idea la toma el apóstol Pablo y en 2 Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Se lo dice a la iglesia de Corinto, ¿no? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que Dios habita en medio de su iglesia reunida. Y el alma del salmista anhelaba estar allí. Pero no anhelaba superficialmente, porque dice acá el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. El salmista anhelaba con pasión estar donde Dios podía ser hallado. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Existe esa pasión en mi vida por Dios? ¿Existe esa pasión en tu vida por la presencia de Dios?
si los creyentes fuésemos un poco más apasionados por nuestro Dios, ¿no? Aquel David a quien nosotros admiramos era un apasionado por Dios. Dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Eso lo decía David. Un varón conforme al corazón de Dios. Qué bueno sería que en nuestra alma hubiese esta búsqueda, esta pasión por estar con Dios. Procuremos no solamente llenar nuestra mente con su palabra, que es muy necesario. No solamente llenar nuestros días con actividades involucrados en la iglesia, que está buenísimo, ¿no? Pero procuremos buscar la presencia de Dios, buscar el corazón de Dios. Y esta palabra anhela se puede traducir, y en algunas versiones se traduce como grita, como un alma que grita. Y se refiere a un grito agudo como el de un niño que llora cuando tiene hambre, ¿no? Ahí tenemos algunos bebés pequeños que gritan cuando tienen hambre, ¿no? Así de intenso era el anhelar del alma del salmista. Y después dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. No cantaba solamente con la boca, es decir, con la carne, ¿no? Con su cuerpo, sino que cantaba también con su corazón. Su voz cantaba, pero su corazón agradecía y adoraba. Y le cantaba al Dios vivo, dice aquí. Y cuando la Escritura dice el Dios vivo, lo está refiriendo por una razón, ¿no? Lo está diferenciando de los dioses de los pueblos, de los dioses muertos, de los dioses de piedra, de metal, de madera, de aquellos que no ven, que no sienten, que no pueden hacer nada. Mi corazón canta al Dios vivo, al Dios vivo. El Dios de la vida, el creador y el sustentador de la vida. El Dios que le daba vida al salmista y a quien el salmista le entregaba su vida. Ese Dios vivo es el que debemos anhelar y buscar. ¿Tenemos una relación con el Dios vivo? ¿O tan solo participamos de una religión que poco tiene que ver con nuestro anhelo más íntimo? ¿Es una tradición, una costumbre a la cual nos hemos adherido? ¿O tenemos una pasión por la presencia de Dios? Si el Dios vivo es nuestro anhelo, eso va a impregnar todas las áreas de nuestra vida. Y llega el versículo 3, y es un versículo muy interesante para pensar, ¿no? Porque el salmista sigue escribiendo lo que hay en su corazón y empieza a pensar en dos aves. Quizá el salmista podía mirar el templo y ver los nidos de estas aves allí, ¿no? Y dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. Y saben, gorriones y golondrinas, miré ahí alguna cosa que habla de sus características, y están en los 5 continentes, o sea que son conocidos para la mayor parte de la humanidad, gorriones y golondrinas. Los gorriones son pequeños pajaritos, muy comunes. En nuestra ciudad, por ejemplo, abundan, ¿no? Y son a veces percibidos como animalitos de poco valor. Es más, en la Escritura, en Lucas 12:6, el Señor Jesús dice en la versión NTV, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. O sea que eran percibidos como animalitos de poco valor, ¿no? Un gorrión salía media moneda de cobre. Pero el Señor, cuando dijo eso, después siguió y dijo, sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Qué poder, qué ternura la de nuestro Dios, ¿no? Pero aquel animalito tan común tenía un lugar en la casa de Dios allí. Y la golondrina es quizá el ave migratoria más conocida. En el invierno, cuando llega el invierno, vuela hacia el verano, digamos, ¿no? Hacia el hemisferio donde está ocurriendo el verano. O sea que vuela
enormes distancias. Tiene mucha memoria. Tiene un extraordinario sentido de la orientación que le permite cada año volver al lugar donde había dejado, donde había estado, el mismo nido. Pero aquí nos habla de un ave migratoria que encontró un lugar estable para quedarse, para vivir, ¿no? La golondrina, dice, pone su nido allí, se establece en aquel lugar. Y podemos hacer una analogía entre nosotros y estas dos aves, ¿no? Quizá somos personas comunes y corrientes. Quizá alguien nos podría considerar de poco valor, como un gorrión, ¿no? Pero en los ojos de Dios tenemos un valor incalculable. El Señor dijo, más valen ustedes que muchos pajarillos. Él pone sus ojos en nosotros. Como dice el himno, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y tenemos un lugar en su casa. Y quizá hemos sido en algún tiempo de nuestra vida como las golondrinas, ¿no? Que migrábamos de un lugar a otro, de un pensamiento al otro, de una creencia a la otra. Pero cuando llegamos al Señor, Él llenó nuestro corazón, colmó nuestra vida. En Cristo estamos completos y ahí nos establecimos en Él y dejamos de emigrar y nos quedamos en su casa. Y después habla de los polluelos de la golondrina. Parece que a este animalito le parecía un buen lugar para tener su cría allí. Un lugar seguro para sus hijos. ¿Y quién de nosotros como padres no desea ver sus propios hijos andando en la verdad? Queremos tener a nuestros polluelos cerca de los altares de Dios, de los atrios de Dios, ¿no? Y acá capaz que podemos hacer un pequeño paréntesis. Los padres cristianos tenemos la intención de que nuestros hijos crean, ¿verdad? Que nazcan de nuevo, que se agreguen a la iglesia, que anden en el camino del Señor. Sabemos que en los atrios del Señor es un lugar seguro donde edificar sus vidas. Pero saben, que ellos decidan anidar en ese lugar tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos también. De acuerdo a cómo sea nuestra relación con Dios, de acuerdo a cómo sea nuestra prioridad, el Señor en nuestra vida, de acuerdo a cómo sea nuestra relación con nuestro cónyuge, de acuerdo a cómo sea nuestra relación con ellos, con nuestros hijos, de acuerdo a cómo sea nuestra relación y nuestra valoración de la iglesia. Depende mucho de qué decisión tomen ellos. Sabemos que la decisión finalmente va a ser de ellos, porque así está establecido por el Señor, ¿no? La decisión es individual, es personal, es de cada uno, ¿no? Pero procuremos hacer todo lo que esté de nuestra parte como padres, para que ellos quieran también anidar en la casa de Dios. Entonces, que nuestra prioridad sea el Señor y las cosas que no se ven, y no las cosas que se ven. Que cultivemos nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos también. Que valoremos la iglesia y que nunca la critiquemos delante de ellos. Que nunca expresemos nuestro descontento con la iglesia local delante de nuestros hijos. No quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo con todo, pero no delante de nuestros hijos. Si tú querés que ellos un día decidan anidar en la casa de Dios, no hagas eso. Porque si tomamos estos recaudos, si cada una de estas cosas tenemos cuidado de ellas, ello va a ayudar a que exista un ambiente propicio para que ellos también aniden donde hemos anidado nosotros. Y el versículo 4 llega a una bienaventuranza. Y dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Parece que el salmista anhela ser como un levita, ¿no? Como un sacerdote. Dice, qué bendición, qué dicha tienen, qué felicidad tienen los que habitan en la casa de Dios, ¿no? Los que están allí en el templo ministrando, trabajando para Dios, siempre están al lado de Él, siempre están en su presencia. Y como que lo anhela, ¿no?
y lo declara abiertamente. Ellos, para el salmista, eran privilegiados de estar allí en la casa de Dios. Pero en el día de hoy, que el templo es la iglesia, tú eres un sacerdote. ¿Sabías eso? Somos un reino de sacerdotes. Y tenemos la oportunidad de habitar en su casa, viviendo en su presencia, tanto individualmente como en relación a la congregación, ¿no? Con la comunidad de los creyentes. ¿Valoramos eso? ¿Valoramos eso? Como el salmista quería ser como uno de ellos. Bueno, tú eres uno de ellos. ¿Lo valoras? Saben, hermanos, querer estar en la casa de Dios, querer estar en la congregación, es importante. Cuando yo no quiero estar, cuando no está eso en mi corazón, algo está ocurriendo. Debo revisar mi vida porque algo está pasando. El querer compartir con los hermanos es algo que nos habla de salud espiritual. Por supuesto que no es el único síntoma o lo único parámetro para mirar, pero es importante. Cuando yo no quiero estar donde están mis hermanos, cuando yo no quiero estar en la casa de Dios, cuando yo no quiero estar donde Dios se manifiesta en forma especial, como dice la Escritura, algo está pasando. O no estoy entendiendo lo que dice la Escritura acerca de la congregación, o algo está ocurriendo en mi vida, pero que voy a tener que sentarme a pensar con detenimiento qué está ocurriendo. Porque la Escritura dice que el salmista anhelaba estar allí. ¿Y qué me pasa a mí que no quiero? Quizá en este tiempo tan raro, tan especial de este año 2020, muchos hermanos se han visto impedidos de estar, ¿no? Y eso es una cosa, ¿no? Si uno está impedido de estar por determinados problemas, por la pandemia, porque, bueno, se está cuidando, eso se entiende, ¿verdad? Pero no puedo estar, pero quiero estar. Eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Qué hay en mi corazón? No puedo estar, estoy impedido. Bien, se entiende. Pero quiero estar. Quiero estar donde Dios se manifiesta. Bienaventurados los que habitan en tu casa, decía el salmista. Qué dicha que tienen. Bueno, vos tenés esa posibilidad de estar. Y dice el versículo 5, bienaventurado el hombre, y acá está hablando de genérico, ¿verdad? Es la persona, el hombre y la mujer, ¿no? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Dónde están tus fuerzas? ¿Dónde están tus fuerzas? Las fuerzas de tu vida. ¿Dónde están? ¿Están en tu físico? Las fuerzas están en vos, que tenés salud, que sos fuerte. ¿Están en tus finanzas? No, yo tengo respaldo, ahí está la fuerza, la seguridad. ¿Está en tu familia? Ahí está mi fuerza, ahí. ¿Dónde recargás las pilas? ¿Dónde recargás las baterías? Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Que en la presencia de Dios es donde recarga su fuerza. Porque su fuerza está en Dios. Si mis fuerzas están en Dios, yo voy a recurrir continuamente a Dios. ¿Verdad? Como un auto que tiene que cargar el combustible, ¿verdad? Como un celular que hay que enchufarlo a la corriente, hay que recargar las pilas, ¿no? Porque la fuerza está ahí para funcionar. Y si mis fuerzas están en Dios, yo voy a recurrir a Él de continuo, no por obligación, sino por necesidad espiritual. Así que tus fuerzas estén en Dios, porque acá hay una bienaventuranza si tus fuerzas están en Dios. Y después dice, bienaventurado, porque es la idea que viene pensando, aquel en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué caminos hay en tu corazón? ¿Qué es lo que querés hacer con tu vida? ¿Hacia dónde te querés dirigir? ¿En qué caminos querés andar? Pensalo, meditalo. ¿Qué hay en tu corazón?
¿Querés andar en el camino del Señor? ¿Querés andar en las sendas antiguas? ¿O querés andar en tus propios caminos? La bienaventuranza es para aquellos que en su corazón están los caminos de Dios. Quieren andar en sus caminos. Se trata de una firme decisión de no hacer mi propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Bienaventurado aquel en cuyo corazón están los caminos de Dios. Si eso ocurre así, vas a experimentar lo que dice el versículo 6 y 7. Dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Voy a atravesar dificultades? Claro que sí. Voy a atravesar valle de lágrimas, de dolor, de sufrimiento. Pero ese sufrimiento va a ser transformado, va a ser vuelto en fuente. Vas a ir sembrando con lágrimas, pero vas a cosechar con gozo, con regocijo. Y el Señor se va a encargar de aquello que te fue enviado para mal, de transformarlo en bendición. Como dijo José, ¿verdad? Vosotros pensasteis el mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios puede hacer eso, que tu aflicción se transforme en bendición para ti y para otros. Lo cambian en fuente. Parecía un impedimento, pero termina convirtiéndose en ayuda y estímulo. Y esta parte parece que está hablando de esos peregrinos que iban hacia Jerusalén, que iban hacia el templo a buscar a Dios. Y a veces iban por caminos peligrosos y por dificultades, pero seguían adelante. Y dice, irán de poder en poder. Irán de poder en poder. Y cuando tus fuerzas están en Dios y en tu corazón están sus caminos, vas a poder ir de poder en poder. ¿Y qué es esto de poder en poder? Bueno, ahí dice el joven, ¿podré llegar al matrimonio como Dios quiere? Pude. Ahí dice el padre, ¿podré criar a mis hijos como Dios quiere? Pude. Y dice, ¿podré ser fiel en mi ministerio y cumplirlo como Dios quiere? Pude. ¿Podré superar este obstáculo en mi vida? Pude. ¿Podré llegar al fin de mi vida con fidelidad? Pude. De poder en poder. De poder en poder. Pero tus fuerzas tienen que estar en Él. Y sus caminos tienen que estar en tu corazón. De poder en poder. Vas a superar los obstáculos para encontrarte con Dios en Sión. Qué bueno pensar en eso, ¿no? Que nosotros, sin duda que habrá dificultades, lágrimas, peligros, pero iremos de poder en poder. Y la Escritura nos habla de esto, que veremos a Dios, que le veremos tal como Él es, que seremos transformados conforme a su semejanza, que nada nos puede separar de su amor, que nada nos puede quitar de la mano poderosa del Señor, que somos guardados por su poder para la salvación que ha de ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es seguridad, hermanos, pero nosotros tenemos que, para vivir así, de poder en poder, tenemos que tener en Él nuestras fuerzas y sus caminos en nuestro corazón. Y finalmente, en los últimos versículos empieza a referirse a Dios y dice, Señor, oye mi oración, escúchame. Señor, mira, pon tus ojos. Y esto solamente se le puede decir a un Dios que está vivo, ¿verdad? Dios, escúchame. Dios, mírame. Un Dios vivo. Tenía una relación con ese Dios vivo. Qué privilegio que tenemos, hermanos, de ser oídos, ¿verdad? De ser oídos por el Dios Todopoderoso. Si vos sos un hijo de Dios, si vos sos una hija de Dios, podés doblar tus rodillas y estar seguro, segura, que Dios te está escuchando, que estás entrando ante el trono de la gracia y que Él te mira y que Él te escucha. Y en el versículo 10 hace una declaración tremenda, ¿no? Dice el salmista, porque mejor es un día
en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en la presencia de Dios que 1000 días lejos del Señor. Es tremenda esa declaración, ¿no? El salmista está diciendo, yo puedo obtener más, mi alma puede obtener más en un día con Dios que estando 1000 lejos de Dios. Y esto lo tenemos que tener muy claro, queridos. El viernes, acá con los jóvenes, hablamos de algo que tiene que ver con esto. Alejandro hablaba y después Walter subió y dio un testimonio y hablaba justamente de esto, ¿no? Hay hermanos que dolorosamente nos pueden decir que hubieran querido quedarse en la presencia de Dios, que se apartaron y no les aprovechó, que han transitado dolorosamente fuera de los caminos de Dios y cuando volvieron, porque Dios los trajo, dan fe de eso, ¿no? Mejor es un día con Dios que 1000 lejos de Dios. ¿Lo tenemos claro? ¿Qué vas a elegir, hermano? Es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros día a día. Y no debemos claudicar entre dos pensamientos, ¿no? Si Dios es Dios, hay que seguirle. Hay que elegir estar con Él, estar en su presencia, estar en su casa. Dice aquí el salmista, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Otra versión dice, preferiría ser el portero en la casa de Dios que estar ahí con los ahí holgado, ¿no? Tranquilo, con grandes banquetes y grandes manjares, pero con los que no te aman, con los impíos. Preferiría ser el portero, no ser un levita, no ser un cantor, no ser un sacerdote, no ser el sumo sacerdote, un portero, con el ser el portero me alcanza, dice, ¿no? Un portero. Capaz que una tarea que no se veía mucho, que no llamaba mucho la atención, pero prefiero serlo antes de ser un presidente de una gran corporación, pero lejos de ti, ¿no? Es como decir, quiero edificar mi vida en la voluntad de Dios, ¿eh? Quiero hacer lo que Dios tiene para mi vida, sea lo que sea. Con Dios, todo. Sin Dios, nada. Y eso tiene que ser nuestro sentir, hermanos. Reconocer el privilegio de servir a Dios, sea cual sea el lugar donde Él nos ponga. Estar en la casa de Dios, estar un día en sus atrios, es mucho mejor que 1000, pero lejos de ellos. Y dice el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Él es nuestro sol y nuestro escudo. Y el sol ilumina las cosas, ¿verdad? Y el sol nos muestra las cosas tal cual son. Y a veces ese sol que nos ilumina nos muestra que somos como somos, ¿no? Y nos muestra nuestros defectos, nuestras faltas, nuestros pecados, ¿no? Y nos ilumina y nos hace entender. Pero también es nuestro escudo. Y sabemos que somos merecedores de un juicio y de un castigo, pero Él es nuestro escudo. Él pagó por nosotros. Él recibió la ira sobre sí mismo. Él es nuestra justicia. Él es nuestro escudo, el que nos protege. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, gracia y gloria dará Jehová. Gracia. Ya hemos recibido la gracia, ese regalo inmerecido, pero seguimos recibiendo gracia de Dios. Cada día que nos levantamos, cada día que podemos volver a mirar, a ver, a escuchar, recibimos de su gracia. Y gloria dará Jehová. Y realmente, qué bueno que es la promesa del Señor, que estaremos en gloria con Él y seremos transformados a su semejanza y le veremos a Él y seremos semejantes a Él, transformados como Él es. Y termina el versículo 12 diciendo, Jehová de los ejércitos, una vez más, o Dios Todopoderoso,
dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. El hombre que confía en Dios, en el Señor Todopoderoso, va a ser dichoso. Porque no va a ser avergonzado. Porque cada palabra de Dios que tenemos acá en la Escritura, Dios la va a cumplir. Cada promesa la va a cumplir. No vas a ser avergonzado. Y tu fe se hará, como dice el himno, feliz realidad. Dichoso el hombre que confía en Dios. Es un Dios confiable, es un Dios que cumplirá sus promesas. Así que este salmo sea una experiencia en nuestra vida, ¿verdad? Que realmente las palabras y la intención del salmista pueda ser la nuestra. Que anheles, hermano, y que anhele yo estar con Dios. Que anhelemos su presencia. Buscarle en la intimidad, allí donde estemos, de nuestro hogar. Pero también buscarle, porque sabemos que Dios se manifiesta en forma especial cuando está reunida la congregación. Y que anhelemos estar aquí. Y si no podemos estar acá, pero que queramos estar. Porque eso es salud espiritual. Y capaz que hay algún amigo, amiga, alguien que nos está escuchando, viendo, que no sabe qué es esto de la presencia de Dios. Bueno, Dios está en todas partes, pero Dios se manifiesta en algunos lugares especialmente, como decíamos. Ahora, es importante saber que, como mencionaba Alejandro ahí hace un ratito, cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, tenía comunión plena con el hombre y con la mujer. Pero el pecado fue lo que rompió esa comunión. Y si tú todavía estás caminando lejos del Señor y con tus pecados, no puedes tener comunión con Dios, no puedes estar en su presencia. Pero hay una manera de que puedas estar en su presencia. Y mirá, quiero leerte un versículo que está en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 dice así el versículo 19. Hay una manera de entrar en el lugar santísimo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el camino nuevo y vivo? Él mismo es el camino. Como dice aquí atrás, ¿no? Acá era antes, ahora es acá, ¿no? Jesús es el camino. Él, con su muerte en la cruz, abrió el camino a la presencia de Dios. Él quita el pecado, remueve eso que bloquea tu comunión con Dios. ¿Pero qué tienes que hacer? Creer. Arrepentirte de tus pecados y creer en ese Jesucristo que abrió el camino a la presencia de Dios. Y si tú te arrepientes y crees, podrás estar en su presencia. Y es más, podrás ser parte de este templo que es su casa, que es la iglesia. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué esperar al cielo para disfrutar de esto? Si podemos disfrutarlo ahora. Que anhelemos siempre estar donde Dios está. Que Dios bendiga su palabra.